Buenas tardes. Bueno, antes de nada quería agradecer a los organizadores. Bueno, voy a hacer una breve introducción con una presentación muy rápida que lo que pretende es enmarcar la temática que vamos a ver luego en la mesa redonda con mis compañeros, a los que ya agradezco el tiempo y la dedicación a esta mesa y las preguntas que vamos a afrontar. Si nosotros nos preguntásemos cómo visualizamos desde el administrador de infraestructuras ferroviarias español, que es Adif, el sector ferroviario en los próximos 5 años, que en parte es la pregunta que nos deberíamos hacer si ya estamos apostando por un plan de transformación digital que repercute en las empresas que trabajan con nosotros, repercute en la estrategia del país. Si nos hiciésemos esa pregunta, una imagen que tiene bastante sentido está relacionada con la gestión de activos y el proyecto que tiene Adif en gestión de activos, que no deja de ser una transformación digital en la que Adif pasa de gestionar tareas asociadas al mantenimiento a activos digitales. Esa digitalización del activo lo que pretende es que adquiera información, que nos dé información más allá de la que tiene el usuario, el experto en mantenimiento, y que sea transparente en la organización y que permita que la Adif, en este caso, se relacione de una forma mucho más natural internamente entre los trabajadores, pero sobre todo de cara al ciudadano. Porque la pregunta siguiente sería, la pregunta que va a continuación de cómo nos vemos, cómo visualizamos el sector ferroviario, sería qué relación queremos tener con los ciudadanos, no solo con los viajeros, con los ciudadanos, y si creemos que nosotros podemos transformar la movilidad en las ciudades, ¿no? Para eso, inevitablemente hay que pasar por la transformación digital, inevitable y afortunadamente hay que pasar por la transformación digital, y queremos recibir información de los equipos que hay que nos permita dar una mejor respuesta y más rápida, tomar mejores decisiones y, por tanto, reducir las incidencias, y, por otro lado, que el viajero y el ciudadano tenga una información en tiempo real por si necesita cambiar de medio de transporte por cualquier causa, y que ayudemos a la sostenibilidad de las ciudades, pues lo que deseamos que es que la primera opción sea el ferrocarril, pero que si no, desde luego sea el medio de transporte que no sea el coche, lógicamente, para poder descarbonizar las. Otra idea importante gira en torno a las estaciones. Si queremos que los activos del ferrocarril nos permitan gestionar mejor la actividad del ferrocarril, la estación, que es otro núcleo importante que lo ha comentado antes Isabel, pasa a ser también un elemento clave, y queremos pasar de una estación como un edificio al que se va a tomar un tren a ser considerada un hub de interoperabilidad, donde informamos no solamente del medio de transporte que representamos, sino de todas las alternativas que tiene el ciudadano. Pero además tenemos que ofrecer un centro para que se pueda trabajar, y además tenemos que dar información de cómo están los trenes en el tránsito para que las personas se puedan organizar de qué es lo siguiente que va a pasar. Tenemos que compartir datos con los operadores y tenemos que ser capaces de ser generosos, entendiendo que eso aporta mayor valor al ciudadano y a la organización. Y la realidad es que los ciudadanos hoy tienen, aparte de una demanda constante de datos, es así, todos participamos de esa actividad, estamos siendo receptores de mucha información, en muchas ocasiones incongruentes, que no nos ayudan a tomar decisiones. Y el viaje natural es migrar a una ciudad en la que, aparte de compartir el espacio, somos capaces de compartir datos e información, que no es lo mismo. El dato sin contexto no nos aporta información. Y en ocasiones el ferrocarril está dando datos al ciudadano que no puede digerir y que no le permite tomar decisiones, con lo cual no está ayudando a este cambio natural que queremos. Solo como detalle, el contexto normativo que tenemos en torno a este compartir de datos está en esas dos directivas, la Data Act y la Data Governance Act, que ya impulsa el deseo de Europa de poder compartir, de crear un espacio único de datos a través de la transformación digital que permita justo esto. Y esto hay que organizarlo bien, porque aparte de que tenemos que garantizar que no haya fuga de información y que la ciberseguridad esté garantizada, porque tenemos muchos equipos emitiendo, es que tenemos que organizar cómo en España vamos a gestionar y a compartir esa información. Pero me extiendo más allá. Esto no se queda en un tema de España, esto se queda en que tenemos que compartir los datos entre los distintos países y tenemos que ser capaces de crear ese espacio de datos único que permita que el sector ferroviario y en general el transporte sea más potente.
cómo hemos planteado esta realidad o esta visión, cómo queremos realizar ese trabajo, cómo queremos traccionar e invitar al resto de actores a que realicen ese trabajo. Pues lo más importante es definiendo bien el problema. Normalmente tendemos, esta es mi opinión, ahora discutiremos en la mesa, a simplificar tanto los problemas que cuando los defines sale ese mar en calma. Y la realidad no es esta. Y eso lleva a que al final resolvemos las cosas, pues, como salió el pliego, como el proyecto salió, pero resulta que es que lo que decía el proyecto y lo que queríamos resolver eran dos cosas distintas. Y ese mar en calma se parecía un poquito más a esto, ¿vale? Que está igual de bonito, pero que es otro contexto distinto. Tenemos que ser capaces de ser honestos y definir bien el contexto que tenemos. Si concebimos las ciudades y la movilidad como un entorno, como un ecosistema de elementos conectados que emiten y que necesitan que se reciban datos, nos vamos a parecer más a esto que a cosas aisladas que no comparten información. Y lo que hay detrás de esto, bien, ¿qué es lo que queremos con esto? Mejorar la toma de decisiones interna del trabajador de la empresa ferroviaria o del administrador de infraestructura y externa hacia el ciudadano. Reducir los costes y optimizar ese trabajo que tenemos. Realizar el cambio de modelo de trabajar en silos a trabajar de forma compartida. Aquí surge un problema, creo que es cultural, creo que es del ser humano, pero desde luego del español seguro, ahora nos diréis si es también del portugués, y es el sentimiento de poder que genera tener los datos en tu posesión y, por tanto, tender a trabajar verticalmente, donde reportas a tu línea jerárquica, pero te cuesta compartirlo horizontalmente, que es lo que le da valor a la organización. Esto es algo que tenemos que superar, tenemos que cambiar de trabajar en silos a trabajar de forma transversal. Y ahí es cuando la organización tiene madurez suficiente para avanzar. Posibilitar, mejorar la relación con el ciudadano, lo que he comentado antes. Y, por último, generar confianza para compartir. Esto de generar confianza implica un cambio de cultura elevado. O sea, detrás de esto hay un plan concreto para que eso pase. Si no, si es que se queda simplemente en un deseo. Fijaros, definir bien los objetivos y dimensionar bien los retos consiste en decir y poner encima de la mesa todas las cosas que tienen relación con lo que queremos tratar. Tengamos la solución o no. Porque si no hacemos eso, resulta el mar en calma y en realidad estamos en el faro con una tormenta impresionante. Entonces, lo que veis en la pantalla, el gobierno del dato, la gestión del cambio, la ciberseguridad, todos los aspectos que hay ahí, si no son tratados desde el principio, desde que el proyecto nace a lo largo de todo el ciclo de vida, no gestionaremos nunca de forma holística ni la seguridad, ni la transformación digital, ni la gestión de activos, ni la innovación, ni la sostenibilidad. Por eso es tan importante que un proyecto esté concebido desde el principio de una determinada forma y que cuando pase el que construye ya esté pensando en esa forma. Si no, no conseguiremos resolver nunca ninguna de esas situaciones. Si le pusiésemos peso a lo que realmente influye en que un proyecto de transformación digital acompañado de la ciberseguridad, pero de transformación digital, bien sea de gestión de activos o no, da igual. Lo que le influye cada una de esos vectores, según mi opinión, el peso aproximadamente sería, fijaros, en un tema tecnológico de transformación digital, el menor de los esfuerzos es el introducir y desplegar tecnología. Es lo que menos cuesta. Y, sin embargo, es a lo que se le suele dar más valor cuando se habla de transformación digital. Y, con seguridad, el mayor de los esfuerzos está en el cambio cultural y en la tensión que se genera en una organización cuando se está desplegando un proyecto de cambio de transformación digital. ¿Por qué? Porque se le dice a la gente, aparte de simplificar los procesos, tienes que empezar a trabajar de otra forma. Y normalmente eso genera reticencia. Si el proyecto se empieza a gestionar pensando que todo el esfuerzo hay que ponerlo en la tecnología, el proyecto fracasará y no lo conseguiremos. Y el mayor de los esfuerzos hay que ponerlo en el cambio cultural de las personas, acompañando a que esas personas quieran y puedan trabajar de forma distinta, porque la organización le invita también a que no se muevan. Y esto genera tensión en las organizaciones. Al final es posible que termine uno implantando el proyecto, pero que no se parezca en nada a lo que uno tenía pensado hacer, que se haya explicado una nueva herramienta, que se siga trabajando de forma velada, como se trabajaba al principio, pero con una nueva herramienta que se ha comprado y que no se usa. Por tanto, las conclusiones, que no las voy a decir aquí, me voy a sentar ahí y vamos a sacar las conclusiones de esta mesa de compañeros fantásticos. Estáis todos nerviosos, entiendo, ¿no?
Claro, normal. Voy a empezar a compartir ideas con mis compañeros y vamos a sacar las conclusiones cuando acabe la mesa y con las preguntas que tengan preparadas. Muchas gracias. Bueno, tenemos la suerte de tener aquí a dos personas que representan a nuestros huéspedes. Encantado de teneros aquí, Rubí y Paulo. Y también tenemos a la Administración Pública Española y al sector privado del ámbito del ferrocarril, que creo que da una visión muy general y muy potente de lo que hoy queremos hablar, que es sobre transformación digital en el ferrocarril. Os voy a lanzar una serie de preguntas. Me gustaría que tuviésemos la libertad de poder intervenir como queráis, pero para que no sea desordenado, si os parece, voy a dirigirme a vosotros. La primera pregunta que me gustaría plantearos es cuál es el papel de la empresa de la ingeniería y la consultoría en el impulso a la transformación digital de la infraestructura ferroviaria, que aunque no tengáis libertad total, porque si el administrador y el operador va por delante, evidentemente os condiciona, pero me gustaría que me dieseis vuestra visión. Si no os importa, le voy a dar la palabra a las dos señoras de la mesa y a continuación, si os parece bien, me interesa mucho vuestra opinión. Y una cosa que me gustaría, Valentí, es que puedas responder, porque detrás del diseño va la construcción y me parece muy interesante qué perspectiva tiene el siguiente que hereda lo que ha hecho el que está diseñando. Así que, si nos importa, Rocío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sobre todo, el papel de la ingeniería para nosotros, desde la perspectiva no solo de la ingeniería, también la consultoría, lo estamos abordando desde el papel tradicional del ingeniero que se dedicaba a una especialidad, y lo que nos ha demostrado este proceso de digitalización es que el ingeniero no tiene que verse como ese ente especializado, sino como un ente que tiene que tener esa capacidad no solo de intervenir en factores técnicos, sino también integrar factores económicos, factores sociales, políticos, en su gestión, en esa gestión del propio activo. Y el papel del ingeniero, finalmente, lo que representa ante una futura gestión de los activos está principalmente en ese valor añadido que pone no solamente en su solución técnica, sino en esa interpretación de todos los aspectos que Esther mencionaba al principio, en donde somos capaces de integrar toda esa información de manera digital. Y cuando hablamos de manera digital, me gustaría hacer un repaso un poco por ese proceso, ¿no?, de adopción. La primera parte de la adopción digital fue la utilización de la tecnología. La segunda fase fue implementarla en nuestro día a día, ¿no? Aprendimos a utilizarla, aprendimos a utilizar los correos, ahora lo utilizamos en nuestro día a día. La tercera fase sería esa transición digital. Y aquí ya intervienen una serie de factores que no solamente es la ingeniería. Estamos hablando también de la importancia que tiene la regulación, los gobiernos, la sociedad en general, el qué opinan los demás y el cómo reaccionamos a esa regulación, a esos factores que van a condicionar en gran parte, por un lado, el diseño que vamos a elaborar o el estudio que vamos a elaborar, y por el otro lado, el trabajo que evidentemente van a tener las constructoras. Perfecto. ¿Y desde IDOM, Dolores? Pues buenas tardes. Nosotros entendemos que como empresas de ingeniería, de consultoría, quizá por la mayor agilidad que tenemos, creo que tenemos que estar en el centro del cambio. O sea, si la ingeniería y la consultoría no están en el centro del cambio, creo que nos estamos quedando atrás en el proceso de transformación. Cuando pensaba en la pregunta, yo intentaba articular esa transformación digital como en 3 ejes principales, ¿no? Y creo que es importante los 3 ejes y el orden de los ejes. Lo primero, las personas. Creo que el cambio cultural, que tú has puesto la bola más grande del cambio cultural, hay que centrarlo ahí. Dentro de las organizaciones hay que hacer un cambio organizacional que va desde algo como más simple, que es que tenemos que formar a la gente en tecnología y que parece como muy evidente,
Creo que también eso tiene que ir acompañado de unas mejores condiciones de productividad, incluso de condiciones laborales, para que la implantación sea real. Y hay una oportunidad también relacionada con las personas y que yo creo que hay que poner en valor, y es que en las organizaciones hay que conseguir ligar la parte de nativos digitales, de las personas más orientadas a la herramienta, con las personas que realmente tienen el conocimiento. Y esto en el sector ferroviario creo que es especialmente potente, ¿no? Y lo ligo con la parte de procesos, porque precisamente los procesos del cliente en el sector ferroviario hay una cosa que va asociada a ese conocimiento de expertos, y es que hay una regulación muy potente. Es un sector donde la seguridad es muy importante, donde hay normas, donde hay muchísima documentación ordenada. Todo eso es una base muy sólida y que nos ayuda en la transformación digital. Yo pertenezco al sector ferroviario y hablo de esto, pero me ocurre que trabajo en una empresa multidisciplinar donde hay otros sectores y no tienen esa base tan potente. Entonces, yo creo que muchas veces esa normativas que parecen que nos van a llevar hacia atrás la transformación digital, creo que son una oportunidad y que son un punto de partida muy potente para llegar a ella. Luego, por último, obviamente están las herramientas. O sea, yo creo que persona, proceso de la empresa y del cliente, y por último las herramientas. Las herramientas obviamente son una realidad y tenemos que trabajar con ellas, pero las herramientas que tenemos hoy son las que tenemos hoy, las que tenemos mañana con la inteligencia artificial o otras cosas más disruptivas que podamos poner serán las que haya. Pero creo que los dos puntos principales para nosotros son críticos. Y luego, como oportunidad, y por no extenderme mucho, creo que hay una oportunidad inicial que es conseguir pues toda esa parte de digitalización, generación de modelos digitales, que ahora mismo como ingeniería, como consultoría, nos va a generar un volumen de trabajo muy grande, ¿no? Y es como una punta que ahora todos estamos aquí, nos estamos reuniendo porque queremos ver cómo hacemos eso y hay que hacerlo. Pero creo que después hay una segunda parte que también tenemos que ya empezar a visualizar, es una vez que ya hemos hecho todo ese trabajo, una vez que toda esa potencia ya esté ahí puesta, vale, ¿y ahora con esto qué hacemos? Y creo que ahí nosotros como ingeniería tenemos mucho que aportar. Antes de pasar a las empresas españolas, ¿qué visión hay en Portugal sobre este tema, que creo que es bastante común y que posiblemente tengáis una opinión parecida o no? Rui e Paulo. Sim, posso começar. Obrigado, Esther. Há, de facto, vários ângulos para pegar na questão das empresas, da importância das empresas de consultadoria na área da engenharia, seja na área da gestão, até porque a transformação digital tem também em si mesmo vários aspectos e aplicada à gestão de ativos tem dimensões inquantificáveis e, portanto, obviamente, na transição digital, tal e qual como nas outras áreas da gestão de ativos, tem com certeza o seu papel. E na minha experiência de alguém que viveu a maior parte da sua vida profissional na área da manutenção, desde cedo senti dificuldade em captar a atenção de decisores para os problemas de manutenção. Problemas técnicos, regra geral, mas eu notava que tinha dificuldade em interagir e captar a atenção para a relevância que eu considerava que os temas acabavam por ter. E cheguei à conclusão que tinha um problema de linguagem. Os decisores tipicamente não compreendem a linguagem da manutenção, de quem trabalha na manutenção. Bom, mas como habitualmente na comunicação, o problema é bidirecional. Também quem trabalha na manutenção tem que saber falar a linguagem dos decisores. A gestão de ativos ajuda bastante nesta matéria e, portanto, nós podemos colocar as questões de forma mais ou menos... a mesma questão pode ter dois ângulos. Eu posso dizer, por exemplo, que tenho metade do meu portfólio de ativos em mau estado de conservação. Ou posso dizer que preciso de 500 milhões de euros para renovar ou para manter sequer o desempenho da minha infraestrutura. Parece a mesma questão, e se calhar mas aos ouvidos do decisor são questões completamente diferentes. O primeiro é um problema técnico, os engenheiros que a resolvam. Não quero saber, só estão aí os engenheiros, resolvam a questão, reparem o que tiverem que fazer. A segunda é um problema financeiro, é um problema que tem impacto nos clientes, é um problema de alcance estratégico, capta a atenção dos decisores. Mas o problema técnico é o mesmo. As empresas de consultadoria, as empresas de engenharia ajudam-nos a falar essa linguagem.
Ainda há pouco estávamos a ouvir uma empresa de consultadoria a ajudar-nos a falar esta linguagem. Na transformação digital passa-se a mesma coisa. O que nós estamos a fazer com a transformação digital em infraestruturas ferroviárias, que é o nosso tema, é sermos capazes de tomar decisões mais rápidas porque elas são exigidas. Uma informação mais rápida, uma decisão mais rápida tem que ter informação quase automática. Uma informação automática tem que ter dados em tempo real. Ninguém vai colecionar os dados para depois pacatamente ir fazer uma informação e um relatório para a semana ou daqui a um mês alguém tomar uma decisão. Estas matérias não existem e os especialistas nas áreas de manutenção, nas áreas também da construção, precisam às vezes de algum apoio para essa matéria. Portanto, as empresas de consultoria, as empresas de engenharia estão bastante despertas para as soluções que existem no mercado. Já estão disponíveis, testadas, globalmente utilizadas, sabem em que situações é que tiveram sucesso, em que situações é que apresentaram desafios e, portanto, podem aconselhar muito bem quem está nestas áreas a desenvolver estas matérias. Há abordagens do género push, em que o mercado nos oferece soluções já trabalhadas, mas existem casos, e não são raros para os gestores de ativos, nomeadamente de infraestruturas ferroviárias, em que nós temos necessidades que não existem no mercado. Também aqui as empresas de consultadoria podem, dentro da nossa casa, ajudar-nos a estruturar o nosso pensamento, a definir o código de valor, que há pouco estava aqui a ser discutido, enfim, o que é valor e o que é valor neste momento, e a poder encomendar. E como quase tudo na vida, estas empresas de engenharia, sejam na área dos projetos, sejam as consultadorias na área da gestão, o que for, são parceiros. Como tudo na vida, convém escolher bem o parceiro, porque depois tem impactos para muito tempo. Muito obrigado. Perfecto. Sale una conclusión ya, no la voy a apuntar todavía, me la guardo en la cabeza para luego contároslo, porque es bastante interesante cómo el negocio percibe ese cambio de transformación digital, si lo genera él o si se le impone. Luego lo vemos. Paulo, ¿cómo ves la transformación digital desde tus responsabilidades? Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado e parabéns ao Congrega, porque é uma iniciativa de grande relevância para o país, que está numa perfeita revolução e que aqui a gestão de ativos tem um papel crítico. Portanto, em nome do cluster da Ferrovia Nacional, que qual represento, agradeço a participação. Focando no tema, eu acho que a apresentação que foi feita da ADIF está perfeita. Há aqui uma mudança cultural que tem que ter lugar. Esta mudança cultural tem um peso muito relevante, especialmente num país que esteve aqui décadas estacionado em termos de evolução, quer tecnológica, quer mais ainda em termos de investimento na ferrovia. E, portanto, repentinamente há que dar um salto tremendo, no sentido não só da digitalização, mas de todos os sistemas que estão gestão ativa e diretamente relacionados com a ferrovia, e representam verdadeiramente uma grande revolução, um grande desafio. Isto porquê? Porque nós temos que fazer a integração. Se por um lado temos a tecnologia e a digitalização a puxar-nos para a frente com novas soluções ambiciosas, por outro lado temos o que verdadeiramente está no terreno, que são sistemas legacy, antigos, que nós temos que ir gerindo com pinças e que, portanto, esse salto tecnológico não pode ser feito. Isto por um lado. Por outro lado, aqui é de extrema importância este passo a passo, que tem que ser consistente, seguro e infalível. Aliás, que é prática da ferrovia. Portanto, a conjugação de necessidade de passos seguros, a necessidade de obedecer às normas, porque é fundamental, e sobretudo aqui em Portugal, as pequenas e médias empresas, sobretudo um setor que está a ter grandes investimentos, e as empresas estão a focar no setor ferroviário, têm que ter noção de que ou respeitam a homologação ou certificação, ou então o valor acrescentado desaparece. E, portanto, há que apresentar produtos e soluções certificadas e homologadas para a ferrovia. Portanto, a conjugação destes fatores de respeitar a homologação, respeitar os passos necessários para que os sistemas a implementar sejam infalíveis, obrigam a que haja aqui um acompanhamento de muito conhecimento,
E, portanto, daí as consultoras para acompanhar este processo de montar o sistema, monitorizar o sistema e garantir que ele é infalível e vai evoluir com esta lógica. Aqui o aspecto mais principal, como disse muito bem na apresentação, é de facto cultural. Aliás, as minhas filhas perguntam-me como é que vocês viviam antes da internet? Como é que não havia o Google? Como é que vocês viajavam sem o Google? Isso é outra questão. Porque se nos penduramos tanto depois nos sistemas tecnológicos em que ignoramos o conhecimento, quando o conhecimento falta, os sistemas param. Dou-vos um exemplo, nós tivemos uma missão empresarial que há poucos dias visitou as oficinas do nosso Alfa Pendular e que ficaram surpreendidíssimos porque a CP faz a manutenção do Alfa Pendular toda indoor, não recorre a entidades terceiras. E eles tiveram esse problema no Covid porque utilizavam empresas externas para fazer a manutenção e no Covid essas empresas não deram respostas, pararam. Portanto, ou seja, a importância aqui realmente do conhecimento das empresas de consultoria para programar e planear os processos de digitalização e de evolução, mas de maneira a que eles sejam consistentes e, sobretudo, infalíveis. Surge una cosa, y ahora entre Fernando y Valentí, que tenéis el siguiente paso en la cadena, en la construcción y en el mantenimiento, surge un tema muy interesante que lo pongo encima de la mesa pensando más en el trabajo del proyecto, ¿no? Y es la transformación digital puede ayudar a que haya menos errores, ¿no? En la fase de proyecto, porque sabemos que en ocasiones el tiempo que se tiene para hacer el proyecto cada vez se reduce más y, por tanto, llega un proyecto que hay veces que es difícilmente ejecutable o que genera problemas en el mantenimiento. Entonces, olvidaros de esto que acabo de contar, que es una idea que introduzco por lo que acaba de contar Paulo. ¿Cómo veis desde vuestra etapa, desde el siguiente paso, este proceso de transformación digital en el que estamos todos inmersos? Pues creo que tiene mucho sentido lo que acabas de decir sobre el tema del papel de las constructoras y ese tema que acabas de implantar de cómo reducir el riesgo, el coste, ¿no? Yo creo que en el tema de la digitalización hay 4 factores importantes o 4 actores. Uno es la administración pública, en el caso de la DIF, la consultoría, las ingenierías, la constructora y luego las empresas de software, porque al final dependemos 100% de las empresas que generan unas herramientas sin las cuales no existiría ni el BIM ni la inteligencia artificial. En el caso de la constructora, en el caso de Acciona, yo llevo toda mi vida en Acciona, llevo 26 años en Acciona y la realidad es que tenemos la suerte de tener una ingeniería y una constructora, con lo cual creo que tengo una visión un poco viciada, pero a la vez interesante, ¿no? Y lo que acabas de decir es muy interesante porque con Acciona Ingeniería hemos compartido muchas veces. Nosotros representamos en una gráfica lo que es el esfuerzo y el ciclo del proyecto, ¿no? En el tiempo, lo que es en el eje horizontal, está el proyecto que va pues un poco ligado a lo que llamamos en BIM el ED, ¿no? El level of detail, con el nivel de detalle, que va desde 100 hasta 500. Y el proyecto sale como un concepto, luego es un proyecto descriptivo, luego un proyecto base, luego un proyecto y luego está la ejecución y lo que es la explotación de la línea. La curva normal en un proyecto siempre es ascendente hasta que llega al final la construcción, donde el esfuerzo es máximo, donde se monta el lío porque llega el proyecto mal y todo son quejas. Lo que hemos detectado es que con la aplicación de BIM, en los proyectos con BIM, esta curva se está moviendo hacia la izquierda y se produce todo el esfuerzo mucho antes. Lo que implica es que todo se sabe antes, todo se ejecuta con mayor fiabilidad porque está mejor conocido el proyecto y nosotros apoyamos 100% que ahora pues la DIF esté sacando proyectos en BIM porque es que es la forma de que todo el mundo, estos 4 actores, participen en que no haya un lío, ¿no? Hablas un poco en la pregunta del tema de cómo somos la guía o un poco poder ayudar entre todos, ¿no? Yo creo que son importantes son estos foros. Yo soy 100% apoyar estos foros porque es donde el conocimiento se comparte. O sea, el BIM solo surge a través de normativas, que luego hablaremos probablemente, que han sido evolución tras evolución y surge del conocimiento. Y, por ejemplo, en Acciona tenemos lo que llevamos por el 6º BIM Forum, que es un foro interno donde invitamos a administración, a clientes interno para compartir estas experiencias. Incluso el día 20 de junio hay lo que es con Autodesk, que es una de las firmas más importantes, el InfraFIM Summit en Madrid, donde va a ser una barbaridad lo que se va a compartir allí porque es la tecnología punta en todo esto. Entonces,
Mi resumen es que somos 4 actores claramente que tenemos que estar continuamente trabajando con lo que acabas de decir. Me ha gustado tu slide que ponías una serie de flechas que se integraban. O todos participamos integrando o somos incapaces de sacar esto adelante como digitalización porque se queda en una palabra hueca, ¿no? Fijaros, una de los objetivos que salía en la presentación antes era con la participación de todos, ¿no? En esta mesa está representada la administración pública, ministerio, el administrador portugués, el español, INECO como ingeniería del ministerio y 3 empresas privadas. Y todos los actores son necesarios y aportan valor en la cadena. Yo creo que lo que es importante es que lleguemos a la convicción de que ese uso de BIM, por ejemplo, no viene porque nos obliga la normativa, aunque la normativa haya venido para ordenar eso, sino porque todos vemos que eso aporta valor y que eso reduce o anticipa problemas que antes había que resolverlo en una etapa tan posterior que lo único que generaba era sobrecoste. Ese adelantamiento del esfuerzo que tú has comentado gráficamente creo que ayuda, o sea, se podría medir el esfuerzo, el tiempo y el dinero que supone estar trabajando en BIM. Entonces te hago la doble pregunta a ti, si te parece. Primero, la primera, ¿cómo ves este proceso de transformación digital en esa etapa en la que vosotros participáis? Y ¿cómo ves la apuesta grande que se está haciendo por BIM? Boa tarde, obrigado para poder participar en este foro, ¿no? Bueno, ser el último de la fila, pues siempre hay muchas ideas. Es el más complicado, sí. Tiene unas ventajas y algún inconveniente, ¿no? De hecho, lo que ha ido saliendo en nada contradice lo que yo más o menos tenía en mente de explicaros, ¿no? O transmitiros. Y bueno, yo empiezo por una idea que Esther ha puesto encima de la mesa, ¿no? Que es que al final el proyecto digital es un proyecto global, ¿no? Cuando estaba preparando alguna idea para, las preguntas que habían circulado y tal, pues ves que decía que la ingeniería era el primer eslabón. Y no, es verdad. O sea, después me di cuenta, es el segundo eslabón, ¿no? Primero estará la administración, estará en algún caso un cliente privado, ¿no? Pero para mí es un eslabón muy importante, ¿no? Porque lo que sí hemos visto hasta el momento, y llevamos ya varios años, y aquí retomo también otra idea que ha salido, ¿no? Que es el tema de los errores. Nosotros empezamos con esto cuando prácticamente nadie hablaba de BIM. Empezamos con una división industrial, proyectos farmacéuticos muy complejos, donde cualquier error se convertía en un problema enorme de tiempo y dinero, ¿no? Entonces, como esto, cuanto antes lo ataques, mejor, pues está claro que se empezó con el tema de, pues empezar a hacer proyectos, decimos digitales, pero que al final básicamente, estamos hablando en este momento de BIM, ¿no? Para mí, el proyecto digital o el proyecto en BIM es clave. Y la diferencia entre un buen proyecto digital o en BIM o no es abismal. O sea, en la gestión propia de una construcción digital. Si no tienes un modelo, pues evidentemente se han hecho proyectos muy importantes sin un modelo y se pueden seguir haciendo, pero la diferencia es muy importante, ¿no? Sí que es verdad que hay un decalaje, que también alguien ha apuntado la idea, entre cuando sale el proyecto. Luego hay proyectos pues que te llegan como empresa constructora, nos llegan no 4 años, 5 años después. Evidentemente el nivel de madurez no tiene nada que ver. Pero esto no es, es una dificultad más, y también hemos visto de todo, ¿no? Desde en el caso donde el cliente nos lo ha pedido, o sea, ha sido el mismo que dice, han transcurrido un tiempo y tal, pero este proyecto quiero, aunque no esté en BIM, hacer un esfuerzo excepcional para transformarlo en un proyecto BIM. Y en otros donde nosotros mismos, por la complejidad, por las fases constructivas, por algún tipo de ventajas y tal, lo vamos a hacer en BIM de mutuo propio, ¿no? Con lo cual, un poco esto yo creo que es un proceso que yo diría de esos procesos tipo rodillo, ¿no? De que es que el BIM ha llegado y nos va a pisonar a todos y ha venido para quedarse. O sea, no hay nada. Luego, si hablamos un poco de cómo vemos la tendencia, yo, si me dejáis de tal, os haré el símil o la analogía, ¿no? Con lo que fue la aparición de los softwares de trazado de obra lineal, ¿no? Porque yo creo que estamos en un proceso similar, pero la complejidad es 3, 4 veces y las ventajas mucho más importantes que no en esa época, ¿no? Entonces, también es verdad de que hay un poco de todo. O sea, hemos hecho proyectos muy complejos,
con muy buen nivel de BIM y acabo con una idea de que también ha salido, ¿no? Que es el tema del cambio cultural. Porque realmente es la tecnología, pues sí, Autodesk, tal, o sea, esto pues al final son softwares, ¿no? Pero lo importante es el cambio cultural. Y lo que hemos visto es donde realmente este proceso, el resultado es mucho más importante que el esfuerzo realizado, esto lo compran solo. O sea, el señor que está en una obra y para acabar los remates de la obra, el típico, el clásico problema, ¿no? Y bueno, a ver cómo vamos a rematar todo esto. Lo tiene todo fácil, compra el BIM y lo que sea. Proyectos donde realmente, pues por ejemplo, nos han pedido hacer un as-build sin un proyecto inicial, pues claro, esto es un esfuerzo que al final a veces incluso piensas que es absurdo, ¿no? Dices, ¿para qué hacer todo esto si nosotros, o sea, igual sí, el mantenedor va a tener un plus, pero nosotros como actor intermedio pues no nos aporta nada, ¿no? Y esto, bueno, hemos visto un poco de todo, nos hemos encontrado. Muy interesante, otra vez, que nos lleva a la transformación digital. Según cada uno donde esté en la cadena, habrá una razón que le lleve a promover la transformación. Aunque vosotros estáis en una parte muy importante del ciclo de vida, un administrador y un ministerio de transportes, los verdaderos problemas están siempre en la operación, en la circulación ferroviaria y en el mantenimiento. Y aunque en etapas previas se llegue por coste o por facilidad y esfuerzo, lo relevante es que cuando se llegue al mantenimiento se tenga la mayor información asociada a los activos que permita una intervención más adecuada y que reduzca los riesgos, ¿no?, asociados a eso, para que el activo dure lo máximo posible o que esté el máximo tiempo posible en las mejores condiciones. Pero muy interesante todo lo que habéis contado. Rocío, BIM. INECO es un gran conocedor de la tecnología BIM y tiene expertos. ¿Cómo veis desde INECO esta apuesta? Que me gustaría pensar que aunque haya sido impulsor la normativa, es una forma de convencernos y también es un cambio cultural de que merece la pena ir por ese camino. Desde INECO colaboramos desde el principio con la Administración en la implementación precisamente de los procesos de las licitaciones que incluyesen el concepto del BIM Information Management. No nos olvidemos que estamos aquí en un congreso relacionado con el Asset Management y esto nos puede hacernos preguntar qué significa un activo, ¿no? Pensamos normalmente en la infraestructura. El tema BIM surge principalmente en el entorno de la edificación y cuando en el aspecto ferroviario todavía no teníamos un objeto definido como un enclavamiento o cualquier elemento, en la edificación ya se estaba vendiendo cualquier tipo de producto en todas sus marcas como objetos editables, parametrizables dentro del sistema de gestión de la información y de ese modelado que posteriormente funcionará para adquirir información y para tomar decisiones. Entonces, para mí la pregunta esencial no es la utilización BIM como tal, sino cuáles son los activos que estoy gestionando. Y con esos activos me quiero referir no solo a esa infraestructura, llámese una obra de edificación, un hospital, una carretera o una línea ferroviaria. Nos tenemos que cuestionar realmente qué activos están vinculados y estaría definitivamente la parte económica. O sea, ¿tiene sentido hacer una inversión en BIM? ¿Es un activo en sí mismo la inversión? En segundo lugar, las personas. Y aquí retomo un poco lo que se ha dicho antes, ¿no? Ese cambio cultural va por poner el foco en las personas, porque son precisamente ellas las que van a tener esa reticencia, pero también tienen ese poder de poner a disposición todo el conocimiento generado. Y hilando un poco también con la primera pregunta, ¿no?, del papel de la ingeniería, van a tener la capacidad de poner en valor todo ese conocimiento en procesos de construcción, en procesos de mantenimiento, de operación, del diseño, en una plataforma de gestión que nos permita la mejor toma de decisiones. Entonces, para mí ver BIM y cómo lo queremos enfocar dentro de INECO está relacionado con esa capacidad que tenemos en la ingeniería de poner en valor toda esa información adquirida
y sobre todo, lo más importante, que seamos capaces de compartirla, como lo planteabas en un primer momento, ¿no? Pues muy interesante. Antes de dar la vuelta de tuerca, porque voy a pasar al mantenimiento, porque los activos en BIM le dan una capacidad inmensa a quien va a tener que mantener, pero el esfuerzo lo tiene que hacer el que sabe cómo hay que mantener para aportarle información al activo, y por eso hablaba yo de cambio de tarea a activo digital, porque es necesario analizar los tipos de fallos, una batería de asuntos, la criticidad, la gestión de riesgo. Pero antes de pasar a ese punto, y solo por acabar, Dolores, en el ámbito de BIM, en la ingeniería IDOM, ¿cómo estáis afrontando esta situación? ¿Cómo veis si realmente os aporta valor a vosotros, a nosotros, por supuesto? ¿Cómo veis esa situación? Pues nosotros quizá empezamos con el BIM por imposición de un cliente, que suele ser muy habitual. Un cliente que nos pide BIM y, bueno, hacemos BIM. Y en ese momento te piensas, joder, el proyecto me va a costar más, hay que ver el cliente, me está pidiendo esto, no me lo creo, además no conozco la herramienta. Así es como hemos empezado la mayoría. Y de ahí pasamos a que ese mayor coste, que es un hecho, al final los proyectos tienen un mayor coste, llevan a lo que decía Fernando antes, a que los proyectos tienen muchísima más calidad. Nosotros mismos hemos llegado a hacer el análisis de este proyecto y este proyecto de X años antes, que nos están pidiendo lo mismo o algo muy parecido, el nivel de calidad es mucho más alto. Y además nos ha llevado a una cosa que acabas de decir tú, y es que como sabemos que nuestro proyecto tiene que valer para construir y les tiene que valer de la mejor forma posible, y lo suyo sería que también sirviese para mantener, llegamos a conocer mucho más del ciclo de vida del proyecto que nosotros estamos generando, que no es la caja que os entregamos y ya nos vamos, sino que esa caja, que ahora mismo se convierte en ese modelo BIM que estamos generando, tiene que tener un ciclo de vida mucho más largo del que teníamos anteriormente. Entonces, eso ha hecho que nuestra calidad en diseño, y creo que nos pasa a toda la ingeniería, haya subido mucho. Entonces, creo que ese valor que le estamos poniendo pues es realmente muy importante. Y luego creo que hay otro punto muy importante, que es la pérdida de información. Normalmente nosotros recibimos el proyecto, hay veces que recibimos el estudio informativo, el proyecto básico. En todos esos procesos hay una pérdida de información. Nosotros lo grafiamos con un gráfico tiempo-valor, ¿no? Entonces, del estudio informativo al proyecto básico el valor va subiendo, y cuando llegamos al proyecto básico lo cogemos y bajamos el valor del proyecto, porque ahora lo ponemos otra vez, lo discutimos, no sé cuánto, y hemos perdido valor. Y volvemos a seguir la curva. Y tenemos una serie de picos que yo creo que esos dientes de sierra se han ido suavizando en esa generación de valor del proyecto, y eso para la ingeniería y para todo el proceso creo que es muy, muy positivo. Y eso, una herramienta como el BIM nos permite hacerlo, y antes no lo teníamos. O sea que indirectamente, aunque se haya llegado forzado, podemos decir que la transformación digital materializada en BIM está ayudando a que ingenierías y consultorías conozcan mejor el ciclo de vida total. Por supuesto. Y por tanto, no solamente porque tengamos más información de los activos, sino porque se está aprendiendo el proceso completo. Por supuesto. Es que ahora mismo o es así, o creo que si no nos aliamos las tres partes, la herramienta por sí sola no vale nada. Correcto. Eso explica que la tecnología por sí misma que está disponible no aporta nada. Bien, pues doy un salto al mantenimiento, que es clave. El mantenimiento, me vais a permitir que hable de lo que piensa Rui, el Ministerio de Transportes, en cuanto al mantenimiento y a la gestión de activos. Al final, si no se produce ese cambio cultural donde podemos hablar el mismo lenguaje, donde el que quiere implementar la tecnología sabe qué es lo que necesita el negocio, y el que está en el negocio comprende que no hay otra salida que optimizar las actividades utilizando la tecnología, no damos ese salto que permita una operación más segura, más sostenible, inteligente y todos los adjetivos que queramos poner. ¿Cómo estáis viviendo desde el Ministerio esa transformación digital y esa gestión de activos? Claro que sim, mas também, em primeiro lugar, temos que fazer isto com as pessoas. Mais cerco. Temos que fazer isto com as pessoas. A transformação digital é tradicionalmente lenta nos negócios das infraestruturas, sobretudo nas infraestruturas ferroviárias, mas também noutras. Há quem diga que é uma questão cultural, mais uma vez.
mas também é cultural, do meu ponto de vista, porque estas áreas têm muitas pessoas. E as pessoas, infelizmente ou felizmente, não sei, mudam mais devagar do que a tecnologia. Todos nós demoramos, basta uma simples atualização do iPhone, que é uma coisa tão simples, do 14.4.1 para 11.4.2, parece que já estamos com dificuldade. E na prática, do ponto de vista da tecnologia, é irrelevante. Portanto, os processos acabam por ser tão rápidos quanto as pessoas consigam implementá-los. E, portanto, o investimento nas competências das pessoas, o investimento no ajustamento cultural que tem que ser feito nas organizações, também nas organizações públicas, não se faz por um decreto de um ministro, não se faz por um decreto de uma administração ou de um projeto muito viável, faz passo a passo. Tem que haver um caminho de transição digital que não é um salto, porque as pessoas não dão saltos. Os sapos dão saltos, as pessoas não dão saltos. E nós vivemos num mundo que, apesar de tudo, é cada vez mais digital, porque simultaneamente temos dificuldade com a mudança, mas simultaneamente exigimos-la, porque no nosso dia-a-dia como consumidores cada vez mais estamos obrigados e queremos informação rápida. A ferrovia também faz isso. Sistemas de sinalização são digitais, o RTMS estão a ser normalizados, os sistemas de comunicação mesmo entre comboios, os futuros sistemas de comunicação móveis entre comboios, o futuro GSMR, por exemplo, a gestão digital da capacidade, que também nos vai permitir ter grandes otimizações e informações muito mais rápidas. O BIM, que tanto aqui falávamos, quer dizer, é suposto nós primeiro construirmos, se calhar, em BIM e depois contratar. É uma péssima notícia para as empresas de construção, porque os trabalhos a mais, aquelas dificuldades de projeto, aqueles erros que existiam de projeto cada vez existem menos. Enfim, espero que haja outras oportunidades, mas também com certeza que existem grandes vantagens nas empresas de construção em ter muito mais rigor e muito mais proximidade. Na área da manutenção, o valor é incalculável, porque aquilo que nos leva à construção de Digital Twin, todas as possibilidades que nós temos de, mais uma vez, ter a informação em tempo real, a capacidade de tomarmos decisões rápidas, é cada vez mais uma exigência dos beneficiários das infraestruturas. Enquanto que na fase de construção nós supostamente devemos usar aquela que é a tecnologia que está mais testada no momento, que nos oferece mais garantias, também que limita menos o mercado, no acesso ao mercado. Na fase de operação e manutenção nós temos o tema de que muitas vezes o valor que nós considerávamos na construção das infraestruturas no momento inicial, quando estamos a trabalhar nessas mesmas infraestruturas 20 ou 30 anos depois, o valor mudou completamente. Como é que nós podemos ajustar as infraestruturas que temos ao conceito de valor que temos hoje? Este tipo de informação é essencial. Ao nível da operação e da manutenção, toda a matéria relacionada com a sensorização, com a capacidade inspectiva com base em sistemas tecnológicos, sejam suportados em drones, mas obter um conjunto de dados que antes simplesmente não tínhamos, intuíamos ou estimávamos, agora temos essa informação rigorosa e científica que nos permite chegar àquela questão de prolongar a vida útil do ativo, qual é o momento economicamente mais vantajoso para fazer um investimento, não um investimento de construção, mas que na manutenção também existe o conceito de investimento de renovação ou de reabilitação e que tem que ser balanceado. E ainda, para além das questões culturais muito ligadas às pessoas, eu gostava de deixar aqui também uma nota de que esta transição ou transformação digital nos deve ajudar no mundo da infraestrutura ferroviária também na área da segurança. A segurança dos utilizadores, dos sistemas, a segurança da exploração, que já é uma matéria que é muito trabalhada e que cada vez mais precisa de ser explorada, e a segurança no trabalho, propriamente dito. Durante a construção, durante os trabalhos de manutenção, é preciso assegurar condições de proteção às pessoas cada vez maiores. Também este tipo de sensorização, este tipo de desenvolvimento digital nos deve levar a esse caminho e ajudar-nos nessa matéria.